Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video en el cual mostraré las diferencias que hay de un altavoz hecho en Vietnam, en este caso el color rosa, y hecho en China, el color teal. Ambos, como pueden observar, tanto por fuera son completamente iguales. Las diferencias únicamente se aprecian en el interior del altavoz. La calidad por fuera es prácticamente la misma. No hay ninguna diferencia en el acabado, incluso en el puerto de carga. Ambos son exactamente igual. Antes que nada quiero que se queden a ver todo este video, ya que les mostraré tanto en el interior, woofer e incluso la tablilla amplificada. Regálame un like, quédate hasta el final para que apoyes este video. Los que son nuevos en mi canal los invito a seguirse suscribiendo y vamos a continuar para no hacer tan largo este video. Bueno amigos, ahora como podemos observar he retirado los forros e incluso lo que les comentaba, aquí podemos ver, espero que se aprecie bien, vean esta que está del lado derecho, que es hecha en China. Si pueden observar, el plástico incluso se mira como un plástico un poquito de menor calidad en comparación de este. Voy a ver si lo logro enfocar bien aquí. Esta es la que está hecha en Vietnam. Vean incluso que el color del plástico ni siquiera brilla. Es un plástico como algo un poquito más sólido. Este plástico es un plástico más brilloso. Vean que sí hay diferencias, como yo siempre les comento. Para mí las versiones hechas en Vietnam son de mayor calidad. Aquí, como podemos observar en los forros, prácticamente los forros no hay gran diferencia. Aquí vemos que trae un código de barras, debe ser donde nos dice la versión que es el altavoz, ya que esta no lo tiene. Aquí podemos ver que aquí nos dice que es una versión TT, que es una hecha en Vietnam. Ahora que voy a mostrar las diferencias, como se pueden observar los woofers prácticamente se ven casi muy parecidos. Bueno amigos, ya he removido los tornillos de ambos altavoces. Les confirmo que los tornillos de la versión Teal hecha en China estaban muy apretados, e incluso estos tornillos del woofer son más chicos que estos. Voy a proceder a levantar el woofer de la que es hecha en Vietnam. Aquí estoy tratando de sacarlo con algo de cuidado. Bueno, aquí ya salió. Aquí podemos ver lo que es el woofer del altavoz hecho en Vietnam. Ahí les estoy mostrando cómo es. Ahora voy a retirar el de hecho en China, para que veamos si realmente hay diferencia como mucho se dice. Bueno, está un poquito más duro, está un poco más duro de sacar. Ahí lo estoy sacando, creo que me va a dar trabajo volverlo a meter. Bueno, aquí, como pueden observar, vean la diferencia que hay. Para empezar, el que está hecho en China tiene 3 polos: positivo, tierra y una tierra física, o no sé a qué se deba con esta tierra. Incluso pueden observar ahí que trae un cable, el cable viene protegido a comparación del que es hecho en Vietnam. El hecho en Vietnam solamente viene aquí la conexión. Ahora vamos a observar, voy a bajar un poquito más la cámara para que se pueda apreciar un poco mejor los woofers. Ahí están viendo, ahora como pueden observar, están viendo que el woofer es prácticamente del mismo tamaño. El woofer es del mismo tamaño. Este imán de neodimio se mira un poco más grande. Lo pondré de lado así para que se pueda observar. Ustedes son los que tienen la última palabra. Ahí están viendo la diferencia. Vean que sí hay diferencias. Recordamos que el derecho es hecho en China y este es hecho en Vietnam. Aquí se está viendo la diferencia. La diferencia es mínima, pero en neodimio es mucha diferencia de poder. Para empezar, aquí pueden ver que este tiene más profundidad aquí en la base de lo que viene siendo el imán, y este es muy pequeño. Bueno amigos, aquí ya quité los dos woofers para mostrárselos, para darles una muestra más clara de las diferencias. Aquí podemos ver
Incluso esta del lado derecho, que es la que está hecha en China, está más pesada que la que está hecha en Vietnam. Aquí vamos a medir, a ver, para que no haya falla, para que todo esté muy claro. Aquí podemos ver que este imán tiene una medida aproximadamente de casi 3 centímetros. El que está hecho en China tiene prácticamente casi los 3 centímetros, es un poquito más grueso. Vamos a ver la profundidad. Tiene, como pueden observar, casi 1,5. Esta tiene un poquito de 1,5. Por lo tanto, esta bocina hecha en China del modelo GG o la versión ND trae una bocina con un imán más grande. Aquí al fondo se logra ver, si logran apreciar, se logra ver ahora sí que la bobina. El cobre es incluso un poquito más amarillento y se logra apreciar. Vamos a ver la de esta, cómo se mira. Ahí se logra ver que la bobina es del color rojo típico, es más liviana. Vean la diferencia de conos. Esta se mira más como cartón y esta se mira más protegida para el agua. Aquí estamos viendo que el Flip 6, la versión TL o TT, viene más protegida para resistir el agua, y la versión ND o GG viene más delicada para la resistencia al agua. Los woofers son exactamente del mismo tamaño, ahí no hay ninguna duda. Ahora voy a acercar aquí, como pueden ver, fuera como que si fuera la versión Vietnam, como que fuera más moderno. Aquí podemos observar que aquí se aprecia las patitas, ahora sí que donde entra a presión el tweeter, como ya lo mostré. Bueno amigos, aquí como pueden observar quería retirar el radiador pasivo pero ya preferí no retirarlo, ya que aquí pueden observar que ya estaba tronando. No, la verdad no quiero que se vaya a romper, pero aquí les muestro prácticamente lo que trae la tablilla de amplificación. No hay no trae tantas piezas, ya que es un altavoz de muy poca potencia, pero pues ahí les trato de hacer la toma lo mejor posible para que la puedan apreciar. Aquí también se mira algunas piececitas. La verdad, como les comento, pareciera que el modelo Vietnam es un poco más moderno, ya que pueden ver incluso aquí que el puerto tipo C viene con un flex de conexión. Creo que todo pueden ver aquí que son puros flex para conectarlo. Ahí estamos viendo ya las piezas, como les comento. Espero que al menos les haya quedado claro que sí hay diferencias en cada fabricación de cada altavoz. Eso es algo que no nos explicamos. Aquí, como podemos ver, el puerto tipo C, ahí se mira que todavía es cable, viene bien protegido, pero creo que, como les estoy comentando, se mira que es más fino el trabajo. Aquí también se ve que estas piezas se ve que también son flex, pero se mira más fino el trabajo de lo que está hecho en Vietnam. Voy a ver si logro ver aquí un poquito más, para ver si se logra ver ahí, apreciar. Vean ahí cómo se mira la tablilla. Aquí también las piezas que trae del amplificador. Es diferente al amplificador de Vietnam. Voy a poner unas fotos posiblemente para que quede más claro esta parte, ya que en una fotografía es posible que tenga mejor la toma, para que se aprecie mucho mejor. Si este video les gusta amigos, regálenme un like, suscríbanse, para que el Boombox 3, en cuanto llegue a mi poder, igual voy a hacer lo mismo.